Hola amigos, muy buenas tardes para todos. El día de hoy nos encontramos por acá en Joyabá. Hoy estamos día domingo, ¿verdad? Pues miren, apenas son las 3 de la tarde, ¿verdad? Pues aquí los comerciantes ya guardaron sus ventas, ¿verdad? Por medio de la enfermedad del COVID-19, ¿verdad? Que todavía está afectando nuestro país, ¿verdad? Pues lamentablemente hay muchas personas que se contagiaron por esa enfermedad, ¿verdad? Pues por esa razón el presidente dio nuevas órdenes de que los comerciantes solo pueden vender de 6 a 2 de la tarde, ¿verdad? Miren, hay algunos que ya guardaron sus ventas. Pues aquí en Joyabá pues, tienen que dejar todo limpio, la plaza, ¿verdad? Miren, ahí algunos ya empezaron a barrer. Así que amigos joyabatecos, si alguien no está enterado, ¿verdad? Pues el día de hoy, los días jueves, sábado y domingo, hay plaza. Claro que sí, de que hay plaza sí, pero solo de 4 de la mañana a 2 de la tarde. Así que si quieren venir a comprar aquí en Joyabá, tienen que venir temprano, de ahí por 9 a.m., ¿verdad? O que en la tarde ya no se consigue nada. Miren, las basuras ya empezaron a barrer. Ahí está mi acompañante. Nena, ¿no? Shaneili. Shani. Hola. Muy bien. Así que ya saben amigos, si quieren venir a comprar, pues vengan por la mañana, ¿verdad? Ya que por la tarde ya no hay nada, ya no se consigue nada. Miren, pues todos los comerciantes ya empezaron a guardar sus cosas. Pues antes, hasta como 5 o 6 p.m., ¿verdad? Los comerciantes guardan sus productos, ¿verdad? Pues ahorita ya no. Ya dio nuevas órdenes el presidente, ¿verdad? Por supuesto, y el alcalde también, ¿verdad? Y antes, ¿verdad? Por acá en la placita, los días domingo por la tarde, se vende atolitos, chuchitos, tacos.
pues ahorita veo que ya no, ¿verdad? Porque miren, todos ya guardaron las cosas. Ya se están retirando de la plaza. Bueno, si no estoy mal, ¿verdad? Pues no solo aquí en Joyabad está así, ¿verdad? Pues me imagino que en todos los municipios, en los departamentos, ¿verdad? Comerciantes solo los dejan vender sus productos de 4 de la mañana a 2 de la tarde. Lamentablemente y triste situación de nuestro país que está pasando esta pandemia, ¿verdad? Ya va como un año porque empezó desde el año pasado, ¿verdad? No se ha encontrado ni una cura. Y pues por acá voy en el cementerio viejo. Aquí el mercado de la municipalidad también ya está cerrado. Miren. Muy bien, amigos, así que nos vemos hasta el próximo video. Que tengan una linda tarde para todos, bendiciones y un saludo para todos los que visualizan este video y a todos los que han suscrito a mi canal. Recibo un cordial saludo de parte de Damaris Larios. Bendiciones para todos, nos vemos hasta el próximo video.